A lo largo de más de 40 años de actividad, Carlos Jorge Nacimiento había logrado dar forma a un catálogo cercano a los 6.000 títulos de las mejores páginas de nuestra literatura. Novela, cuento, poesía, dramaturgia, ensayo, en una muestra única e irrepetible para el escenario editorial chileno. Germán agrega: tiene gran cariño por sus autores y cuando aparece un nuevo libro se pone tan contento como ellos. La época de mayor auge de Editorial Nacimiento estuvo ligada al criollismo, aunque ha publicado escritores jóvenes, como Donoso. Trabó menos contacto con las nuevas promociones de autores. Don Carlos pertenece a la gran escuela de los editores individuales, de los que hay tantos en Europa. Contrastan con las casas más industrializadas correspondientes a otra modalidad dentro del ramo. Eso está al inicio de este muy interesante y muy entretenido libro, Nacimiento, el editor de Los Chilenos, publicado por Lumen y escrito por Felipe Reyes, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte acá. Habíamos hablado por Zoom de tus libros anteriores, que no son pocos. Y eso también, de alguna manera, yo siento que habilita la escritura de este, ¿no? Porque varios de tus libros anteriores están reflexionando sobre el ejercicio de escribir, sobre la crítica literaria, sobre todo lo que está alrededor del libro, más allá del libro mismo. Y Nacimiento es una biografía de este fundamental editor y gestor, diríamos, porque además había ahí una librería donde se hacían encuentros y tertulias, etcétera, algo tan envidiable, ¿no? Pero además yo siento que es una pequeña historia de los libros en Chile. No solamente de la escritura, sino también de la edición, de la imprenta. Yo estuve marcando como capítulos que son como historias de. Así que cuéntanos respecto a esa decisión de acercamiento. Sí, bueno, el libro surge precisamente a partir de ese encantamiento con el oficio, en realidad, ¿no? El libro de alguna manera marca también mi ingreso al oficio de la edición, ¿no? Entonces viene desde esa relación de admiración, de cariño, ¿no? de este oficio de hacer libro y todo lo que rodea siempre la publicación de un libro, y era lo que me llamaba la atención y lo que me interesaba, que sabemos el resultado de los libros que aparecen, por supuesto la crítica, lo que se escribe a partir de esos libros, pero me interesaba saber un poco, indagar en lo que rodea la publicación de un libro, cómo se gesta la publicación de un libro, cómo llega a la editorial, ese tipo de cosas me parecía muy interesante, que son muy propias del oficio editorial, ¿no? Como esa especie de trastienda donde el editor es un personaje más en las sombras, por así decirlo, ¿no? Siento que, bueno, de alguna manera eso ha ido cambiando también, ¿no? Hay una especie de entender el oficio de otra manera, quizá de una manera más pública, ¿no? Pero en este momento que el libro retrata, también es el nacimiento del oficio en Chile. Nacimiento se confunde, pero es también un poco la configuración del rol del editor en su sentido moderno, ¿no? Como lo conocemos hoy, que es agrupar autores a través de una colección. Bueno, Nacimiento es de alguna manera un precursor de ese modelo que es la forma moderna que hoy conocemos, lo que es hacer libros o las editoriales. Sí, y yo creo que es súper interesante relevar ese ejercicio porque cada vez que hay una edición hay un riesgo, diríamos. Incluso uno podría pensar con los nombres ultra súper como seguros. Al día de hoy, yo creo que si algo ha aprendido la industria editorial, la del cine también, me imagino que en el teatro pasa lo mismo, es como no hay nombres seguros. O sea, puedes tener un súper nombre y que la novela o el libro, poesía, ensayo, lo que sea, no funcione, ¿no? Pero en el caso, además de Nacimiento, nosotros aprendemos otra cosa que es súper, y es el riesgo personal. Porque esta es una empresa que tú nos vas contando, ¿no? Él llega de Portugal, hay un tío acá que tiene una librería y una editorial mínima, así como que había sacado un libro. El tío no lo pesca mucho, ¿no? Él llega con mucho entusiasmo y él se va a Concepción, trabaja con otra gente ahí. Cuando el tío muere, él es el único heredero. Entonces ahí él dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? No, bueno, tiene que repartir, pero es la persona que se hace responsable, básicamente. Y ahí él dice, bueno, me lanzo, ¿no? Pero ya hay un amor por los libros y un amor por sus autores y autoras y un riesgo, que me parece que es súper bonito la manera en que tú lo destacas también. Hablemos de ese ejercicio, ¿no? Claro, lo que pasa es que él, yo siento, bueno, llega, como tú bien decías, al mundo del libro bien de rebote, ¿no? Como un poco por esta situación familiar que se presenta, que no había más parientes en Chile, ¿no? El tío no tenía otra familia. Y ahí él se hace cargo de la librería y es fundamental Eduardo Barrio, el escritor Eduardo Barrio,
del niño que enloqueció de amor, entre a muchos otros títulos, en darle este empujón, ¿no? A lanzarse a publicar libros, porque él la verdad no tenía ninguna experiencia, ¿no? Trabajaba en una casa de empeño en Concepción. Entonces fue un salto al vacío, y a la vez en ese proceso siento yo, siento que era una forma de empaparse de la cultura nacional a través de los libros, ¿no? O sea, ir conociendo permanentemente y descubriendo, porque recordemos que él no era chileno, o sea, era un inmigrante, ¿no? Que llegó sin saber nada o muy poco prácticamente de Chile. Y creo que ese acercamiento, ese enamoramiento que él demuestra en los libros, que está presente a lo largo de todo su ejercicio editorial de más de 50 años, permite ese desarrollo, siento yo, editorial, ¿no? Como, o sea, esta iniciativa personal de alguien, ¿no? Que se fascina con algo, paralelamente y sin pensarlo, claro, permite un desarrollo editorial, porque al existir esta nueva editorial, por ejemplo, siento que el caso de Neruda explica de alguna manera esto. Neruda tenía en los 20 poemas de amor, que era recién su segundo libro, ¿no? El primero había sido una edición de la revista Claridad. Por lo tanto, él pide el libro cuadrado, en un formato cuadrado, que era un formato que se perdía papel, por ejemplo. Ya, esto es muy de la trastienda de la edición. Pero eso fue tan importante que después los poetas pedían el libro, ¿no? De la misma forma, con ese mismo formato. Entonces siento que se fue haciendo todo un poco en el camino, ¿no? No había un plan tan concebido ahí, tan pensado, tan armado, quiero decir, con los libros. Se fue haciendo todo muy al tanteo, y eso permitió de alguna manera el desarrollo de todas las editoriales que se fueron fundando. ¿Y cuál es la importancia de Nacimiento? Es su permanencia a lo largo del tiempo, ¿no? Porque intentos editoriales hubo muchos y muy importantes, con catálogos muy importantes, pero Nacimiento duró 50 años, un poco más, ¿no? Entonces eso la ubica en un lugar, y también que sea una editorial que surge de la iniciativa individual, personal de una persona, ¿no? No era una empresa, ¿no? Porque después surge Universitaria, teníamos Zigzag, que era un gran conglomerado con revistas editoriales y así, ¿no? Entonces esa iniciativa personal es la que le da ese lugar también, pero el catálogo, yo creo, el catálogo que logra reunir es de verdad increíble. Claro, pero en ese mismo camino, lo que yo me parece que es notable es que, aunque, por ejemplo, Barrios se acerca a él y le dice, oye, tengo esto y creo que tú lo deberías editar, ¿no? Que termina siendo mi hermano Asno. Claro. Él ve ahí hay una oportunidad, ¿no? Digo, el escritor dice, aquí hay alguien que tiene sensibilidad, que tiene compromiso, que va a cuidar mi obra. O sea, quienes escribimos libros sabemos que es muy delicado, le está pasando un bebé que ha sido mucho trabajo, y que tú esperas que te lo cuiden, ¿no? Entonces me parece que es muy bonito. ¿Qué tiene que haber habido en Nacimiento para que Barros haya dicho, a esta persona le puedo pasar mi libro, aunque no tenga ninguna experiencia en el mundo editorial? ¿Qué crees tú que había ahí? Yo creo que, claro, había esa mezcla de Nacimiento entre ver el negocio, ¿no? Que es muy importante también en hacer libros, ¿no? Porque la idea de los libros es hacerlo y que los libros no guardarlos, no tenerlos en una bodega, ¿no? Sino que ojalá encuentren sus lectores y lleguen a todos los lectores. Entonces yo creo que él venía un poco de ese mundo aprendiendo, había hecho un curso de contabilidad, ¿no? Entonces tomando un poco todo este tema administrativo que es muy propio y tiene mucho que ver con la edición también, con cuidar un presupuesto, con sacarle partido a ese presupuesto, ¿no? A cómo aprovecharlo mejor, y eso tiene que ver con qué formato uno elige para el libro, qué tamaño, cosas como esas. Y por otra parte, claro, esta fascinación por la literatura chilena, que él la declara en varias oportunidades, quizá la más romántica, la más poética, tiene que ver precisamente con la poesía, ¿no? Que él decía que publicar poesía era una forma elegante de suicidio. Y lenta. ¿No? Claro, por lo poco comercial que resultaba, y aún así su editorial a lo largo de toda su historia siempre tuvo un lugar importante para la poesía, sí. ¿No? O el caso de Manuel Rojas, que le publica un libro, uno de sus primeros libros de poesía. Se demoraron 20 años en vender 1000 ejemplares, un tiraje de 1000 ejemplares. 20 años se demoró Nacimiento. Sin embargo, después de esos 20 años, aún así publicó Hijo del Ladrón, por ejemplo, que fue todo lo contrario, una novela que fue un exitazo y agotó varias ediciones. Entonces, también tiene que ver con establecer un vínculo, siento yo, con los autores y de alguna manera crecer con esos autores, entre comillas, ¿no? Como ese desarrollo de la escritura. Bueno, había mucho Nacimiento en eso, ¿no? O sea, hay editores, o sea, autores que estuvieron
publicaron muchos libros de Nascimento, otros solo uno, distintos caminos, ¿no? Pero Claro. es interesante también cómo fue fundamental en el primer despegue de Neruda, de Nicanor Parra, el mismo Manuel Rojas. Es que eso, cuando uno ¿no? empieza Esos a ver autores. quiénes fueron, uno dice, a ver, si este señor no hubiera estado, no sabemos si hubiesen existido esas Claro. carreras y esos libros. Estamos conversando con el editor y escritor Felipe Reyes a propósito de Nascimento, este libro hermoso que se llama El editor de los chilenos, que tiene el nombre del personaje central del libro, que de alguna manera yo siento que es una excusa para demostrar tu entusiasmo por los libros también y por todo el ejercicio alrededor de él. Y otra cosa que me llamó la atención de la carrera de Nascimento que tú nos cuentas en el libro, Felipe, también tiene que ver con el desprejuicio. Porque, por ejemplo, tú nombrabas algunos, ¿cierto? Tomó riesgos con autores que en ese momento no eran exitosos o reconocidos, ¿no? Luego Neruda, ¿no? Pero también con varias mujeres. O sea, él fue el que editó a Mistral, editó en Chile a Teresa Bilsmont, editó a Marta Brunet. Y uno piensa Bombal, a Bombal, claro. que son nombres muy importantes que no encontraron editorial en otros lados, y que en el caso de Mistral tú nos cuentas acá, ¿no? Que además fue muy ninguneada en su época chilena, se fue tempranamente de Chile, pero y él dijo, no, esto hay que tomar Desolación, que había sido editada, tú nos cuentas acá, en una pequeña edición en Nueva York, pero hay que mostrársela a Chile, ¿no? Y me parece que quizás ese desprejuicio del extranjero, o el desafío con las normas, diríamos, de la élite literaria chilena y también de la élite cultural chilena, decir, bueno, pero si esto es importante hay que mostrarlo igual. Sí, eso es fundamental y también no solo lo que tenía que ver con sus valores, ¿no? Sus creencias personales. O sea, él era católico, ¿no? Él era una persona bien católica y aún así publicaba novelas que eran bien rupturistas en su momento, ¿no? Como Augusto Dalmar, por ejemplo, Pasión y muerte del cura Deusto, que es una novela, ¿no? Como lo dice su título, de un cura, ¿no? Con una especie de romance homosexual. Bueno, esa novela parece considerada una de las primeras novelas latinoamericanas de la temática. Y él, siendo un católico ferviente, la publica, ¿no? Así también en lo político, siendo un hombre no de izquierda, ¿no? Más bien de centro, quizás hasta más conservador. Su catálogo está de autores, incluso de ensayos políticos, no solo literatura, ¿no? Porque claro, el libro de alguna manera se centra en los autores, en los novelistas, en los poetas, la excepción es el historiador Encina, digo, en el libro, pero Nascimento publicó muchísimo, ¿no? Libros técnicos, libros de derecho, libros de enfermería, manuales de jardinería, libros de cocina. Lo que pasa es que yo me centré solo en lo literario, pero el catálogo era enorme también, en diversos temas. Entonces, lo que tú dices del prejuicio, claro, uno lo ve en varios temas, ¿no? Y también en el caso de las mujeres, claro, o sea, estaba publicando mujeres en los años 20. Sí. ¿No? Lo que resulta cuando los círculos literarios Y también Mujeres eran Malditas igual, porque hay que decir muy que masculinos. yo me imaginaba, todo el capítulo que tú dedicas a Teresa Bilsmont, yo me imaginaba lo que tiene, porque él lo que hace es reeditar algo que se había editado en Argentina, y yo me imagino que tiene que haber habido oposición, porque en la clase alta en ese momento ella era una paria. O sea, Totalmente, claro, y aún así corrió ese riesgo, sí. Sí, era un escándalo, el caso de ella fue un escándalo. Entonces, claro, y decir, no me importa, este libro la gente lo tiene que leer igual y es importante tener esta voz, ¿no? Claro. Y las voces que van apareciendo y que él hace notar y que nos permiten llegar hasta nosotros. Estamos conversando con Felipe Reyes a propósito de este libro, les recuerdo, Nascimento, el editor de Los Chilenos, que, como yo decía, nos instala la historia de esta persona en particular, pero eso también en contexto. Y me pareció que es muy lindo, por ejemplo, cuando todo lo que tiene que ver con la materialidad de los libros. Hay un capítulo dedicado a la imprenta, ¿no? Y tú cuentas como la historia de la imprenta en Chile y cómo fuimos uno de los países más tardíos en poder tener imprentas en nuestro territorio. También hay todo otro capítulo dedicado al diseño, a las tapas de los libros, ¿cierto? A las portadas, qué es lo que hay detrás de eso, cómo se piensan y aquello. Y eso pone en contexto cuando él finalmente compra estas casas y donde hace la inversión para tener, y yo me imaginaba, tú describes, ¿cierto? Las maquinarias, las gomas, ¿cierto? O sea, todo lo que está detrás de la imprenta para que este objeto exista, pero que en ese momento era muchísimo más artesanal y muchísimo más duro que hoy día. Siendo eso así, y siendo que hoy día tenemos
menos mal, una gran riqueza editorial en base a la tremenda cantidad de editoriales pequeñas que hay. De hecho, me trajo aquí Felipe otro libro, Editorial Carbón, ¿cierto? De Escribir es Escuchar, Rodolfo Walsh en Chile. ¿Qué es lo que todavía tenemos que aprender del trabajo de Nascimento, considerando que las cosas en el mundo editorial han cambiado tanto? Sí, es curioso, ¿no? Tiene lo que ha cambiado, o sea, el trabajo en sí mismo con el texto, claro, es básicamente un oficio que varios cientos de años se hace de la misma forma, ¿no? En ese contacto directo con el texto. Lo que han cambiado un poco son las formas de difusión del libro, ¿no? Las formas de difusión, de circulación del libro, pero el oficio en sí mismo, lo que tiene que ver con el texto, sigue manteniendo un poco del comienzo, ¿no? Lo que cambia, claro, es la tecnología de producción del libro, como decía, de difusión. Eso, yo creo que es un oficio bien incierto, yo siento, como tú decías al comienzo, siempre es una apuesta, ¿no? Publicar un libro es una apuesta, nunca se sabe qué va a pasar. O sea, a menos que sea Eso Isabel Allende, creo yo. Claro, algo así. Y seguramente Isabel Allende tiene ciertos, me imagino, ¿no? Conflictos con los números de venta, cosas como esas, pero siempre es una apuesta, es un oficio también de permanente aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo los temas. Yo creo que el empuje de Nascimento, yo creo que es lo que nos queda como legado, ¿no? Esa persistencia en el oficio, en la importancia de la edición nacional, de la configuración de una identidad nacional, de un discurso, en esa foto de época que también dejan los libros tan precisa. Yo creo que eso es principalmente el legado, ¿no? Esa persistencia en creer en la edición nacional, en el libro chileno. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque uno ve también a veces que, claro, seguimos muchas veces teniendo una especie de mentalidad muy colonial, ¿no? En algunas cosas. Entonces, me pasa ya como lector también en la práctica del oficio que a veces basta que algo tenga algún rótulo de alguna editorial extranjera, como que eso fuera una garantía, ¿no? De algo. Siento que eso también es bonito en Nascimento, ¿no? El libro se llama así porque él dice: yo creo en los escritores chilenos y voy a insistir en publicar autores chilenos, ¿no? Por eso se llama así el libro. En un momento en que la lista Claro. además estaba leyendo europeos, básicamente. Claro. Y, Sí, franceses, la gente, claro, había sí, harto libro incluso francés los y que español. podían se iban, ¿cierto? Estamos pensando esto desde los años 20 en adelante. Estoy pensando en Huidobro y otros iban y como que hacían su recorrido ahí y después volvían. Y yo, claro, como tú dices, te escuchaba y pensaba, yo ahora estoy en un proyecto con Booktubers para tratar de traerlos a leer escritores chilenos. Porque me pasa que veo en sus redes, me fascina lo que está pasando con los Booktubers, pero están leyendo... hay la literatura juvenil tiene un énfasis que es muy de cierto tipo de autoras especialmente, instalados con cierta manera, las portadas son súper parecidas, el tipo de historias son súper parecidas, etcétera, y eso tiene un valor sin duda, y es lo que ellos han visto, pero es como, a ver, pero conoces a este y a este y a este otro. Claro. Y ahí uno piensa, ¿no? Aunque hoy día hay tremenda diversidad, también el mercado se encarga de encapsular y decir, ok, esto es lo que este público debería ver, y un poco Nascimento lo que hace es romper con eso y decir, no, aquí hay otras cosas interesantes para ver. Claro, en contraposición al director de Editorial Ercilla, que era quien hace esta declaración, ¿no? Que el creador de Editorial Ercilla decía que los escritores chilenos no vendían, ¿no? Que eran malos y la gente no le gustaban. Entonces, por eso esa insistencia en él, y de ahí yo tomo el título de esa frase, ¿no? Que él sí creía, decía, en los valores nacionales. Y eso permitió configurar no solo el libro como lo conocemos hoy, ¿no? Esta idea moderna de la editorial, de agrupar autores, como decía, con un nombre, sino que también el rol, el oficio del escritor, ¿no? Porque para que haya una escena de escritores, necesariamente tiene que haber una escena editorial, ¿no? Claro. Que absorba de alguna manera ese diálogo o esa retroalimentación mutua. Entonces, de ahí creo que viene un poco o no un poco, fundamentalmente su importancia, que es lo que vemos hoy, ¿no? Un panorama rico en publicaciones que dan cuenta de lo que se está haciendo en Chile, ¿no? Y eso no quiere decir cerrarse, por supuesto, a lo que llega, sino que también es importante esta configuración, siento yo, de una escena nacional de creación, de edición, de novelistas, de dramaturgos, de poetas, ¿no? Que hay un mundo ahí, ¿no? Que es interesante conocer.
Bueno, una manera de conocerlos es a través de este libro, Nacimiento, el editor de Los Chilenos de Felipe Reyes, está editado por Lumen, además lo que es, si hablamos de una marca editorial que tiene cierto prestigio, bueno, Lumen está, por supuesto, entre aquellas, y ustedes lo pueden conseguir en librerías y también en las redes de Penguin Random House, que es parte de esa casa. Felipe, muchas gracias por venir a la Muchas radio. gracias, Antonella, por la invitación. Nosotros tenemos que ir despidiendo este programa de día lunes, deseándole mucha energía para el inicio de esta semana. Y mañana a las 10 nos encontramos con todo el equipo para un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao. En la esquina de mi llanto, en la esquina de mi llanto hay un pájaro escondido